Bueno. Si tienes ganas. Oye, entonces no, mira, porque me siento acá. Ole. Ay, sí. Tenemos un olorcito. Sola si tu compañía. ¿Estás escuchando que mandaste? Mira que acaban de mandar un mensaje que te caes. Por el Se les planteó. No, Omar no vino. no vino. Omar vino, fue a hacer algo. Entró Y te vio cantando y se fue. No, Omar no vino, Omar no. Me dejó solita. Desgraciado. Sola con mi sombrera. El micrófono está abierto. Sola si tu Ya. Pero tú empezaste. Yo estoy cantando ya. Como que toca compartir pantalla, ¿no? Verdad, no. Oye, ¿en serio están escuchando? Ese último pedazo sí. Y todo lo grabamos. Yo te dije. Listo. ¿Saben si alguien nos va a venir? Parece que no. ¿Cierto que estamos? Y me tengo que ir, mira. No, está bien, tranquila. Igual todo está quedando grabado. Entontonces, tacho. Está grabando acá, está grabando acá. Uy, sí. Bueno, entonces, vamos a hablar de cefalea. Pues no vamos a hablar de cefalea. Hoy vamos a ver la parte de fisiopatología. O sea, vamos a ver vía somatosensorial, que ya tenemos como una idea. Y vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo, que así se cubren como todos los RAES, como lo que Omar les explica mañana, con clasificación y todo eso. Y hoy, para que no salgamos tan tarde, no vamos a hablar de humanidades, sino que mañana Omar nos va a dar unos minutos para que hablemos de humanidades mañana. Y ya. ¿Listo? ¿Alguien tiene una pregunta, duda, inquietud, algo que quiera decir? Pues, entonces, vamos a hablar de hoy 5 cosas, rápidamente. Vamos a hablar pues de unas generalidades, unas cosas básicas que tenemos que saber todos. Y vamos a hablar de todos los procesos que conllevan el hecho de sentir dolor y tener nocicepción. Vamos a hablar de transducción, transmisión y modulación. Y vamos a hablar de líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a empezar con las generalidades. Obviamente los libros, la bibliografía. Este artículo se los recomiendo, está subido en el Drive. Y es muy bueno porque habla como del dolor, como neuroquímicamente, lo que es muy chévere. Entonces vamos a tomar un recorderis súper rápido de lo que es el sistema somatosensorial, porque eso ya más o menos lo hemos visto, como en la clase de médula que tuvimos. Entonces, el sistema somatosensorial va a ser un sistema neuroanatómico que va a ayudarme a interpretar la sensación del tacto, la presión, la vibración, la propiocepción, el calor, el frío y el dolor. Entonces aquí vamos a hablar principalmente de dolor, que es un tema súper interesante. Para entender el sistema somatosensorial, ya que entendemos la anatomía, igual vamos a recordarla de manera muy breve más adelante en la presentación, tenemos que tener en cuenta que todas estas sensaciones y cosas neuroquímicas que vamos a tener acá van a estar mediadas por receptores que van a estar principalmente en la piel, cuando hablamos de dolor. Sin embargo, vamos a tener otros receptores que van a ser importantes, como en los músculos y en las articulaciones. Entonces, vamos a tener como que aquí una pequeña clasificación de mecanorreceptores que tienen relación con el estiramiento y el encogimiento de músculos. Si se han intentado tocar la punta de los pies y les duelen los músculos, no es, o sea, el dolor o esa sensación como de estirar se las dan estas cosas que son los mecanorreceptores. Y vamos a tener mecanorreceptores especializados que va a ser de los músculos y las articulaciones como tal, y cutáneos que van a estar pues asociados al tacto en general. O sea, a ti te tocan y se activa un mecanorreceptor cutáneo. Con respecto al dolor, vamos a tener unos tipos de receptores específicos que se van a llamar nociceptores, que van a estar, o sea, como en muchas partes del cuerpo, y van a estar principalmente asociados como con el daño. Cuando a ti te da dolor algo, generalmente está asociado a un daño, tanto psicológico, por decirlo así, como químico. ¿Listo? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Y, o sea, ya les vamos a hablar más adelante del dolor. Entonces, esto es un recorderis rápido, entonces recuerden que yo voy a tener el mecanorreceptor, generalmente pues digamos, hablamos de dolor en la piel, o puede ser como en alguna otra parte del sistema del cuerpo, y esto va a tener como unas partes para poder llegar a la médula y que de la médula suba, como ya recordamos en neuroanatomía, al cerebro. Entonces, va a tener un órgano blanco y la información del órgano blanco va a ser como, por decirlo así, enviada del órgano blanco por medio de una terminal periférica, o sea, como un nervio periférico que va a tener un axón súper largo, va a llegar al ganglio de la raíz dorsal en nivel periférico y luego va a entrar a la médula y vamos a tener
como todos esos caminos medulares que vimos la otra vez, que ahorita vamos a volver a repasar, ¿listo? Entonces, si se acuerdan, los dermatomas, es muy importante que sepan algunos dermatomas particulares. Entonces lo que yo les había mencionado, que sobre las tetillas está T4, es como un buen punto de referencia, y más o menos sobre el ombligo está como T10, ¿listo? Sin embargo, es bueno que tengamos como un tipo de idea dónde está cada dermatoma, porque pues nada, pueden preguntarlo alguna vez en una rotación o en un examen, y pues chévere saberlo, como, que se los aprendan, ¿listo? Recuerden que los dermatomas van a tener como una, o sea, como que yo puedo tener una semiología muy rica asociada a los dermatomas, porque desde, o sea, cuando yo tengo, digamos, una lesión medular y tengo comprometido el sistema somatosensorial, yo puedo determinar desde qué dermatoma tengo un daño, simplemente como diciéndole como al paciente, si el daño está desde aquí, bueno, desde aquí, digamos, yo puedo tocar al paciente, él no siente nada de acá para abajo, pero sí siente de acá para arriba, entonces yo como, bueno, tiene una lesión desde el dermatoma T4, y uno queda como increíble en la clínica, como un príncipe. Y también recuerden que los dermatomas, como esos son nervios que yo tengo ahí asociados, van a estar presentes en ciertas enfermedades como neurocutáneas, como el herpes zóster, que lo hemos hablado la vez pasada, que si se acuerdan la culebrilla o el herpes se va como por un solo dermatoma y por eso hace como esa circunferencia por la parte en la que está, ¿listo? Entonces, ahora sí, vamos a empezar a hablar de dolor. Antes de hablar de dolor, tenemos que hablar de nocicepción. ¿Recuerdan que hablamos de los nociceptores hace un segundo? Vamos a hablar de nocicepción. Entonces, la nocicepción se va a referir a la actividad nerviosa que tiene el cuerpo humano cuando recibe un estímulo nocivo. Cuando se corta, cuando lo queman, cuando le pegan muy duro. Eso es nocicepción. Solamente la parte como neuronal y química que se tiene. Dolor es diferente. Nocicepción, la parte química, dolor ya vamos a ver qué es. Y yo puedo, o sea, como que este va a tener ciertas características. Primero que todo, esta va a ser una vía aferente, o sea, va a ser una vía como de abajo para arriba, de periférico a central. O sea, como que si yo me pego, pues me va a empezar a doler de acá y esa información va a subir al sistema nervioso, ¿cierto? Hasta el cerebro. Va a estar dada por los nociceptores. Ya vamos a hablar de algunos nociceptores que son súper importantes, igual ustedes ya tuvieron la clase, entonces vamos a hacer como un pequeño recorderis. Y esta vía específicamente de la nocicepción va a estar asociada a, no solamente, o sea, como que el dolor, como que uno lo tiene como en un concepto muy extraño, pero el dolor siempre va a estar generado por cambios o químicos, por ejemplo una quemadura química, térmicos, frío-calor, y cambios mecánicos, como la presión. Todo eso es como la etiología de lo que te va a doler. Entonces, ahora sí, eso fue nocicepción, esto es dolor. Entonces, el dolor va a ser una experiencia sensorial, ¿listo? Va a ser algo que va a estar relacionado con algo emocional y puede ser que el dolor esté asociado tanto a un daño tisular real o a un daño, a un daño que no sea tisular, como el dolor psicológico o un daño potencial. Entonces, por ejemplo, no sé si les ha dado gastritis. Mucha gente que tiene gastritis le duele y hay un punto donde sí, yo voy a tener un daño físico, o sea, como que la mucosa gástrica se va a dañar, pero puede ser que en los primeros estadios de la gastritis, cuando se siente como esa sensación como de llenura, como de incomodidad, todavía yo no tenga un daño tisular. Que yo no tenga un daño tisular no quiere decir que no me esté doliendo, porque pues el dolor, al ser una experiencia, pues va a estar ligado con ciertas cosas que yo tengo, ¿listo? Entonces, nocicepción, la parte neuroquímica, dolor es la experiencia como que compete con toda la parte emocional y sensorial, ¿listo? Es como la combinación. Y el artículo que les mencioné, el de Pain, nos trae algunas como cosas importantes a tener en cuenta. Entonces, primero, el dolor va a estar influenciado por experiencias personales y constitución de la persona. No sé si ustedes ven televisión, pero tal vez vieron alguna vez Doctor House y se acuerdan de que hay un síndrome que se llama SIPA. Sí, tal vez lo vieron como en Reels y esas cosas. Hay un síndrome que se llama SIPA, CIPA, que es un síndrome donde las personas tienen insensibilidad congénita al dolor y anhidrosis. O sea, la gente esta no tiene mutaciones en los nociceptores y ellos no sienten dolor. Físicamente no sienten dolor, o sea, como que pueden quemarse, cortarse, se pueden amputar un brazo y no sienten eso. Y eso hace referencia como a esta cosa, porque la experiencia personal va a ser muy importante. Esas personas no saben, ni van a poder saber nunca cómo se siente el dolor físico. Y la gente tiene ciertos umbrales del dolor. Hay gente que siente más dolor que otras, tanto a nivel emocional como a nivel psicológico. Y ciertas cosas psicológicas van a alterarme la percepción del dolor. Por ejemplo, el PCM, el síndrome premenstrual, altera que las personas pueden sentir más dolor. O si la persona sufre de dolor crónico, puede hacer una hipersensibilización al dolor.
trastornos neurocognitivos o trastornos del desarrollo como el autismo pueden hacer que tenga un umbral más alto o más bajo del dolor. Entonces, como que eso hace referencia a estas cosas, como que el dolor se basa en la experiencia humana que tenga la persona. La nocicepción y el dolor es diferente, ya lo sabemos, una cosa es química, la otra cosa es la como la experiencia sensorial más la parte emocional. Que alguien no pueda decir que tiene dolor no quiere decir que no tenga dolor, lo sabemos, los animales pueden sentir dolor, los niños pueden sentir dolor y no decírnoslo, una persona muda puede sentir dolor y no poder decirlo, pero eso no quita que no lo tenga, ¿listo? El dolor se considera una cosa adaptativa, o sea, como que a ti te duele algo, entonces si tú tocas algo caliente y te duele tocarlo, la próxima vez no vas a tocar algo caliente. Tiene una función adaptativa muy fuerte, sin embargo, cuando el dolor es muy exacerbado o existen esas cosas de dolor crónico, puede tener como pues, cambios a nivel cognitivo que puede hacer que la supervivencia se vea como dañada. Por último, y este es el más importante, uno siempre tiene que respetar el relato de dolor de una persona. En la clínica se van a encontrar que mucha gente es como, bueno, califica el dolor de 1 a 10 en la escala EDO. Y uno le dice, no, es que a mí me duele un 9 y la persona pues se ve muy tranquila. Tú tienes que creerle a tu paciente, porque pues esa persona puede ser muy tranquila, pero puede estar partiéndose del dolor y tú no lo sabes, ¿listo? O sea, como lo que tú creas, con lo que tú veas, no quiere decir que tengas que falsear la versión del paciente. Si el paciente dice que le duele 10, pero tú lo ves sereno y tranquilo, al paciente le duele 10, eso no te incumbe. Tú solo lo tratas, ¿listo? Ok, vamos a tener una diferenciación importante entre sensación y percepción. Son dos conceptos que parecen ser el mismo, pero son diferentes. La sensación va a hacer relación al proceso sensorial, ¿sí? O sea, como va a ser la actividad neuronal que va a estar desencadenada por los cambios en los receptores, en los órganos sensitivos como tal. La percepción va a ser la interpretación que yo le doy a esa sensación. Todos podemos percibir que alguien está de mal genio, ¿cierto? Todos podemos sentir que alguien está de mal genio, ¿sí? Tiene mala cara, está como hablándome feo, pero todos podemos sentir eso. Pero todos podemos percibir eso de una forma diferente. Gente que va a ser como, yo lo vi igual que todos los días. Otras personas pueden decir que, me detesta y ya no quiere volver a hablar conmigo. Esa es la diferencia. La sensación es lo que pasa, digamos, como a nivel del cuerpo, que la célula se desencadena porque tuvo un daño tisular, y la percepción es cómo ese encéfalo particular, basado en ciertas cosas culturales, puede hacer una interpretación de eso. ¿Listo? ¿Eso es claro? Listo. Entonces, el proceso fisiológico del dolor se va a basar en 4 cosas. Y van a ser 4 cosas súper importantes, en especial la última, porque la modulación es algo que la gente no tiene en cuenta. Va a basarse en transducción, transmisión, percepción y modulación. Entonces, la transducción va a ser el estímulo que me daña y como esa parte química del estímulo que tengo, cómo se activa esa cadena como del dolor. La transmisión va a ser cómo el dolor o esa señal de dolor va a viajar por la médula espinal hasta el encéfalo. La percepción, como vimos anteriormente, es la interpretación que le da el encéfalo a ese estímulo. Y la modulación es súper interesante y la vamos a ver al final, que es como el cuerpo como que aumenta, magnifica o contrarresta, dependiendo de ciertas cosas, ese proceso doloroso, ¿listo? Entonces, igual vamos a ver una por una, o sea, como que vamos a ampliar. Entonces vamos a empezar con transducción. Entonces, la transducción, como les mencioné anteriormente, va a ser como ese estímulo a la célula aferente que va a tener ahí. En palabras coquetas, va a ser que yo voy a convertir esa energía del estímulo en una señal eléctrica, ¿listo? O sea, si a mí alguien me coge y me aprieta del brazo, ese estímulo de fuerza mecánica que me está haciendo esa persona va a llegar a los mecanorreceptores o nociceptores y va a cambiar esa energía a una transmisión eléctrica que luego va a subir al encéfalo. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? ¿Qué va a suceder acá? Yo voy a tener, ¿se acuerdan que hablamos de los axones? ¿Sí? De las carreteras que llevan la información, y yo les dije que los axones y la sustancia blanca era blanca porque tenía grasa, que tenía mielina, ¿cierto? No todos los nervios tienen mielina. Generalmente un sistema nervioso central sí, por eso tengo sustancia blanca y sustancia gris. Sin embargo, en sistema nervioso periférico voy a tener algunos nervios que no van a tener mielina. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta tabla, tengo varios como patrones de nervios que están asociados a ciertas cosas. Por ejemplo, si se dan cuenta este de aquí arriba,
se ve el axón como muy grandecito, muy gordito, y se ve como una fibra que lo envuelve, que esa va a ser la mielina, que también es muy grande. Entonces, una cosa importante a tener en cuenta es que mientras más grande es el axón y mientras más mielina tenga ese axón, más rápido va a ir la información. ¿Listo? Esa es la primera cosa a tener en cuenta. Si se dan, o sea, como que si se percatan de esta tabla y como todo lo que tiene en ella, vamos a tener diferentes tipos de axones. Va a tener un axón súper grande con una mielina muy grandota, que si ven acá están asociados a la propiocepción. Vamos a tener un axón que va a ser también un poco más pequeño del anterior, pero es grande y tiene bastante mielina también, que va a estar asociado al tacto. Y vamos a tener estos otros dos al final, que si se dan cuenta son más delgados. Este de arriba tiene mielina, pero es mucho menos que el anterior, y este no tiene mielina. Este va a estar asociado a dolor y temperatura, y este va a estar asociado a dolor y temperatura y prurito. Cada tipo de neurona de estas tiene como una clasificación, entonces se llama la A1, la 1A, o la 2, o la A beta, o la A gamma, o la C. Aquí nos estamos hablando, ya que estamos hablando de dolor, vamos a hablar específicamente de la A delta y la C, porque si se dan cuenta son las que me llevan el dolor y la temperatura. ¿Listo? Y es importante mirar como esos tamaños, porque si este axón es más delgado y tiene menos mielina, ¿la información va a ir más rápido o menos rápido? Va a ir menos rápido. Entonces, el dolor va a ser como, o sea, la información del dolor, a comparación de la propiocepción y el tacto, va a ir mucho menos rápido, pues más lento, que cualquier otro tipo de estímulo. Y eso va a ser más importante para más adelante. Antes de seguir, quería darles esta parte, porque esto, digamos, como que no lo tocamos en la parte muscular y eso. Entonces, se los voy a mencionar de manera muy rápida. ¿Se acuerdan qué es la propiocepción, cierto? ¿Qué es la propiocepción? Ok, sí, en el espacio. Listo. Entonces, la propiocepción va a estar dada por, como vimos ahorita, unos receptores particulares. Esos receptores particulares van a ser dos. Va a ser el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, que es pues, lo que me genera los reflejos. Estas dos como mecanorreceptores específicos o propioceptores tienen unas características muy particulares que no tienen que, o sea, tienen que ver parcialmente con sensación, tienen que ver más con músculo, pero es importante que las tengan en cuenta. Donde el uso muscular va a ser textualmente un uso, o sea, como que esta es una imagen que intenta como ser lo más clara posible. ¿Qué pasa? Tengo las fibras musculares, que son todo este pedazo, y dentro de las fibras musculares voy a tener como una modificación de receptor que va a ser muy grande por cada músculo, que va a ser como una hojita. Eso se le llama un oso. Y esa hojita va a estar longitudinal a todo el músculo, o sea, va a ser muy largo en algunos músculos que son muy largos. Y dependiendo de la posición en la que esté el cuerpo, él va a captar esa energía, va a subir por la médula y la va a interpretar. Entonces, mi uso muscular y el de todos ustedes en este momento está haciendo un trabajo súper increíble, todos los usos musculares de sus cuerpos, porque está captando cuál es la longitud de sus músculos y les está dando una interpretación de cómo están sentados. ¿Listo? Y esto es lo que me ayuda con el tono. Cuando yo tengo síndromes donde se me desmielinizan las extremidades, ¿qué se me está desmielinizando? Estas partes. Si bien ustedes vieron anteriormente que los... no, pues es que esto es propiocepción. Entonces, ¿se acuerdan? Los axones de los que llevaban la propiocepción eran los más grandes y los que mayor mielina tenían. Si yo tengo enfermedades desmielinizantes periféricas, estoy perdiendo la mielina de todo eso, entonces lo primero y de las cosas que va a perder van a ser propioceptivas. Por eso pierdo el tono, por eso tengo como todas esas cosas de motoneurono inferiorismo. Y por último, bueno, esta parte por último, tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que es como una modificación del uso muscular que está específicamente en las articulaciones, pues en los tendones, muy cerca de los tendones, donde los tendones se unen a los huesos. Y ellos como que van a trabajar en concomitancia para pues poderme dar como la propiocepción de todo el cuerpo. Listo, eso era lo que quería decirles como propioceptores. Vamos a seguir con esta parte, entonces vamos a hablar de, o sea, esto es hematosensorial, entonces vamos a hablar de tacto y de dolor y qué lleva cada cosa, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de tacto, vamos a hablar de mecanorreceptores, ¿sí? O sea, lo hablamos anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Tal vez en sus redes vieron que les pusieron como una imagen parecida a esta. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un corte donde tengo como una parte de piel con un poco más de profundidad hasta que tengo como grasita por acá. Y si se dan cuenta tenemos como partes de neuronas que tienen diferentes formas. Histológicamente esas diferentes formas van a tener una función particular. Entonces, cuando yo estoy hablando de tacto,
voy a tener un tipo, como una modificación neuronal, de neurona terminal, que se van a llamar los corpúsculos de Merkel y los corpúsculos de Meissner. ¿Los de Merkel son los mismos discos? Sí. Ay. No, Meissner son los discos. No, Pacini son los discos. O sea, ahorita. Creo que son los Los discos. discos de Merkel. Ahorita revisamos, no estoy segura. Ahorita miro. Creo que son los de Pacini, estoy casi segura. Pero ahorita miramos. Pues bien, entonces, estos dos corpúsculos que van a ser esas terminales nerviosas de Merkel y de Meissner van a tener, como mencioné anteriormente, o sea, como que ellos van a llevar tacto, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, en estas dos están como las descripciones, pero lo que quiero que vean es que aquí ellos, esto es un corte de mano, por decirlo así, y nos mencionan que los corpúsculos de Merkel, específicamente, me llevan el 25% de las referencias mecanosensitivas de la mano, o sea, llevo un montón de información mecanosensitiva. Y los de Meissner me llevan otro 40%, ¿listo? Estos, histológicamente, van a estar como muy superficiales, o sea, como me llevan tacto, van a estar más pegados como a la parte externa, a la epidermis de la piel, y van a ser estos dos. Entonces aquí está Meissner, ¿y dónde está Merkel? Y Merkel. Entonces, para que ustedes recuerden, Meissner y Merkel suenan como cosas alemanas, y los alemanes están como lejos por allá, ¿listo? Entonces, Meissner, Merkel llevan tacto, principalmente en las manos tenemos muchos de esos, y están como muy hacia exterior, por decirlo así. En contraposición, vamos a tener que, o sea, tenemos, bueno, tantos. Entonces, esta, como mencionamos anteriormente, los de Merkel y los Meissner, van a llevar mi información como ligera, ¿sí? O sea, como tacto fino, por decirlo así, porque están muy superficiales. En contraposición, también hablando de tacto, vamos a tener otros dos tipos de corpúsculos que van a ser los de Pacini y los de Ruffini, que van a llevar también como señales de tacto, pero van a ser señales de tacto como un poco más profundas, ¿listo? E histológicamente va a tener estos que van a estar uno más profundos, y pues si les suenan los nombres son como italianos, Pacini y Ruffini, son dos nombres italianos y pues pueden recordarlo porque pues nosotros hablamos español y el español está más cerca que el alemán. Los italianos, los nombres italianos, están más hacia adentro que los nombres alemanes que están más hacia afuera. ¿Listo? ¿Listos? Sí. Aquí hay como una bonita tabla que les dice como todo lo que tienen que saber con respecto a la velocidad y otras cosas que no vamos a tocar acá, pero pues es que es bueno que yo, pues creo que deben revisar. Y este es un pequeño resumen. Listo. Entonces, eso fue tacto. ¿Listo? Ahí vimos qué es lo que me lleva el tacto a nivel como de la piel. ¿Listo? Merkel, Meissner, Ruffini, Pacini. Ahora vamos a hablar tanto de dolor y temperatura y como prurito. ¿Listo? Entonces, el dolor y la temperatura van a ser llevados por terminaciones nerviosas libres que van a ser A delta, que son muy delgaditas y tienen poquita mielina. ¿Listo? Entonces la conducción va a ser más lenta. Igual que la C van a ser muy parecidas, sino que estas como que aumenta el prurito, como el prurito es la rasquiña, entonces van a ser bastante parecidas. Si les pasa que cuando les pica algo no saben dónde les pica, como que es, o como cuando les rasca la espalda, como que no encuentran el lugar donde les rasca, porque esa sensación es difusa. ¿Y por qué es difusa? Porque uno, hay muchos de esos, pero dos, la transmisión al ser tan lenta hace que se pierda como la información sensorial. Listo. ¿Quién sabe qué es la teoría de la compuerta? Y la otra que va a ser. Ok. ¿Alguna idea? Porque si tus textos te pegan, no sé, tú te sobas, y eso figura como otras fibras que por su función inhiben como el dolor y pues. Exacto, muy bien. Tienen una idea muy grande de lo que es la teoría de la compuerta. Científicamente, esta es la definición de la teoría de la compuerta, que tiene mucho sentido con lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes dolor y le pegas, tu mamá te dice como, sóbate, y uno se soba, y pareciera que el dolor como que se disipara. Sin embargo, ese dolor, o sea, si bien se disipa la energía, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan que las
fibras del tacto eran más gruesas y tenían más mielina, y las del dolor eran más delgadas y tenían menos mielina. Cuando yo me pego y me duele, y luego me sobo, o sea, hago un estímulo táctil, el tacto y las fibras del tacto, al tener más mielina y ser más gruesitas, llevan de manera más rápida la información del tacto que del dolor. Entonces pareciera que el dolor se disipara. Una pregunta: cuando uno se rasca, ¿eso qué tipo de cosa Eso sería fibra C. Eso es prurito. O sea, prurito es rasquido. Que te pique, eso es puro prurito. Entonces, por eso es como inespecífico. Como que tú te raspas acá, pero luego te raspas acá y se siente mejor que acá, pero te pica acá. Eso es tipo fibra C. O sea, no tiene melina, es súper lenta, pero es súper incómoda. Listo. Entonces, esto era lo que les estaba mencionando. Cuando yo tengo dolor, voy a tener como dos fases, por decirlo así. Tengo una fase de sensación aguda, que es como el primer dolor. O sea, recuerden cuando se hayan pegado como en el dedo chiquito del pie. Uno se pega, se siente muy tonto, y le duele, tiene como un dolor muy agudo. Y después de un rato tú te sobas y sigues como con tu vida, pero se queda como una sensación de incomodidad en el lugar donde te golpeaste. Eso se referencia a eso. El primer dolor es esa sensación aguda que tenemos, mientras que el segundo dolor es esa sensación como duradera y tardía que tengo más adelante. Y esto funciona tanto para estímulos térmicos. Cuando uno se quema, eso es muy fácil, o sea, como que uno se quema y siente el dolor y quita la mano, y después de un rato uno siente como una piquiña, como una cosa rara donde se quemó, como que es inespecífico. Ahí está el primer y el segundo dolor. En estímulos mecánicos funciona igual que en químicos. Entonces, vamos a hablar de canales. Esto lo deben recordar de la clase del doctor Nava, pero vamos a darle como una repasadita rápida porque este tema es muy chévere. Entonces, nosotros cuando hablamos de nociceptores vamos a tener unas especializaciones de canales particulares para ciertas cosas. Esas especializaciones de canales se van a llamar los TRP, que van a ser los canales de potencial transitorio del receptor, que van a ser principalmente canales de temperatura. O sea, esa cosa me lleva a temperatura. Pues, ¿qué pasa? Lo mismo que pasa en un canal, entonces él se abre y entran cosas y eso me estimula las fibras nociceptivas. ¿Esto por qué es importante? Porque si bien estas cosas me hacen sentir temperatura, van a haber sustancias que no van a tener temperatura específica, pero que me van a poder activar esos receptores. ¿A qué me refiero? Cuando uno come picante, uno siente que se le está quemando la boca. ¿Por qué? Porque el picante, que va a ser la capsaicina, van a activarme un tipo de TRP, sí. Me va a activar un tipo de TRP y el cuerpo cree que es un aumento de la temperatura por el tipo de, como la molécula se compagina con el receptor. Entonces eso pasa con las capsaicinas, pasa con el ácido, como los sabores ácidos, y también pasa con ciertas sustancias que tienen como mentol y frío, como menta. Listo. ¿Ustedes se acuerdan que vimos las vías del dolor? Las vamos a volver a revisar en un momento. Sin embargo, quiero que ustedes sepan que las vías del dolor que vimos la vez pasada son las generales y las más conocidas, como las que todos tenemos que saber. Pero voy a tener otras vías del dolor que solamente se las quiero mencionar para que las tengan presentes, sepan que existen más vías del dolor, pero no tendrían que memorizarse como su tracto ni eso. Esa vía de que les estoy hablando se llama la vía de Lissauer. Es una vía específica para el dolor, también como que es dorsolateral y tiene como unas especificaciones y ayuda, o sea, como que ayuda mucho a la transmisión del dolor y a la percepción de este mismo. Pero pues solo quiero que lo tengan presente. Y una cosa importante que ustedes sí tienen que recordarla, van a ser las láminas de Rexed. ¿Alguien sabe qué son las láminas de Rexed? Ok, sí, bien, bastante cerca. Entonces, bien. Las láminas de Rexed van a ser divisiones descriptivas de la sustancia gris. Entonces, ¿qué pasa? Alguien un día abrió una médula y dijo como, esta parte de las astas de la médula de la H, de la sustancia gris, no se ve como las otras. O sea, como que histológicamente, incluso macroscópicamente, puede ser que tenga unas diferencias. Entonces la gente empezó a buscar cuáles eran esas diferencias y se dieron cuenta que como que dependiendo el lugar o la lámina donde yo estoy teniendo esa información, voy a tener como un tipo de transmisión energética como diferente. Entonces, ¿qué pasa? La lámina de Rexed número 2 van a ser la lámina específica de la médula que me va a llevar la información nociceptiva del dolor. Voy a tener muchas otras láminas, como ustedes pueden ver ahí, son como 6 o 5, son 5. Pero la que nos importa acá, que es la 2, me va a llevar el dolor. Voy a tener otras como la lámina 1 y la lámina 5 que
van a ser como unos puntos intermedios entre el encéfalo y bueno, otras cosas. Pero esto es importante porque, o sea, nosotros, y lo que vimos en la tutoría, fue que, bueno, a mí me duele, entra, se decusa y sube, ¿cierto? Y pues tiene como todo el sentido del mundo que sea así de sencillo. Pues no. Eso no va a ser sencillo, ¿por qué? Porque embriológicamente, si ustedes se acuerdan, cuando tenemos las células mesenquimatosas que migran a ciertos lados, de una célula o de un grupo de células mesenquimatosas yo puedo tener ciertas proyecciones a diferentes partes del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Alguien le ha dado apendicitis alguna vez? ¿No? ¿Alguien le ha dado como enfermedad vesicular benigna, biliar benigna? ¿Nadie? Bueno, entonces, cuando la gente le da apendicitis, generalmente la gente no sabe que le da apendicitis. Hay gente que empieza con la apendicitis como que le duele la pierna, y luego dicen como, no, es que a mí me empieza a doler como alrededor del ombligo, y luego ahí ya empiezan muy malitos y le hacen, van al médico y le hacen como el Blomberg y le duele. Entonces, si se dan cuenta, el dolor de la apendicitis que les estoy describiendo es periumbilical, les duele el ombligo, pero el apéndice no está en el ombligo. Dana, tú eres Dana, ¿cierto? Dana me estaba mostrando el hombro. Tal vez Dana sepa, y ustedes van a saber más adelante, todos, pues les voy a contar, que cuando ustedes tienen la enfermedad biliar benigna, o sea, como que tienen un cálculo en el sistema biliar, la gente, y cuando vayan a clínicas va a ser muy específico eso, les van a decir, no, es que yo estaba bien, pero ahora estoy amarillo, pero yo tengo un dolor en el hombro hace como 10 días, me dolía aquí el hombro. Y ustedes dicen como, el hombro, pues obviamente llaman al ortopedista. No. Embriológicamente, yo tengo una cosa que se van a llamar dolor referido. O sea, como que embriológicamente el cuerpo se hizo y genera una circunstancia que se llama dolor referido, donde a mí me duele una parte y por intervención de cómo está distribuido las láminas de Rexet y cómo está distribuido embriológicamente el tejido mesenquimatoso, puedo tener dolor en otras partes que me pueden dar una pista de lo que va a tener. ¿A qué quiero decir con eso? Esto. Entonces, el dolor referido va a ser que yo tengo un dolor generalmente en un órgano interno y voy a tener dolor generalmente musculocutáneo en otras zonas. Entonces, cuando a la gente, por ejemplo, le duele el corazón, si han oído que le duele el pecho y luego le duele el brazo izquierdo, eso no es que no les duela y no es que el corazón vaya hacia allá o el dolor haga algo así, sino que yo tengo ciertas células nerviosas que en el desarrollo embrionario se quedaron como atoradas en esa zona, que hacen que esa parte me esté doliendo. ¿Listo? O sea, eso duele ahí. Me duele el corazón y me duele esa zona. No todos tenemos el mismo dolor referido, pero esto es como la generalidad. Y cuando yo tengo enfermedad biliar benigna, que va a ser algo que van a ver en cirugía general, todo el tiempo la gente va a sentir dolor en esta zona. La gente dice que le duele el hombro, y uno es como, pero si vienes por el estómago, te duele el hombro. Es porque el dolor referido ahí se hace muy palpable, porque yo tengo una inflamación como visceral de esa zona y me activa otras zonas del dolor, como musculocutáneas. ¿Eso tuvo sentido? Muy bien. Listo, eso fue todo. Ahora vamos a hablar de transmisión. Esto ya lo vimos y ya lo conocemos. O sea, vamos a hacer un pequeño recorderis muy rápido de cómo sube la información. Entonces ya les comenté que hay como otros tractos como el de Lissauer, pero pues de ese no vamos a hablar tanto porque es un poco engorroso de hablarlo, como que clínicamente no tiene, o sea, como que es chévere contarlo, pero no tiene, o sea, como que para nosotros no tiene tanto interés clínico en este punto. Entonces, vamos a recordar que nosotros tenemos tractos espinotalámicos que van de la médula espinal al tálamo, ¿cierto? Esos tractos espinotalámicos voy a tener uno lateral y voy a tener ahorita uno anterior. Recuerden que el tracto espinotalámico lateral va a llevarme el dolor y la temperatura. ¿Listo? Voy a tener una neurona del primer orden que está en el ganglio de la raíz dorsal, una segunda que va a llegar a la sustancia gelatinosa, la tercera va a llegar al tálamo como tal, al núcleo ventral posteromedial, si va del cuerpo, si va de la cara, perdón, y del núcleo ventral posterolateral, este es posteromedial de la cara, y el posterolateral del cuerpo, y pues termina en el giro, en el área somatosensorial primaria. Entonces, espinotalámico lateral, dolor y temperatura. Espinotalámico anterior, tacto, leve y presión, tiene la misma vía, es totalmente igual. Gracilis y conatos no es o sea, no va a ser dolor, sin embargo recuerden que es propiocepción, la vía de los cordones posteriores, la neurona de segundo orden va a estar en el tubérculo gracilis y conatos que vimos en la tutoría de tallo, y voy a tener otros como el espinocerebeloso y otros que pues, ajá. Entonces, no sé si han escuchado, y esto puede llegar a ser un poco confuso, que está la vía lemniscal y la vía extralemniscal.
eso es otro nombre de lo que acabamos de ver anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? La vía lemniscal del leminisco medio de las columnas posteriores va a ser la vía de la propiocepción, la de grácil y suponial, es lo mismo, ¿listo? Y la vía extralemniscal va a ser todas las otras vías que no son grácil y suponial, que tienen que ver con el tacto. Van a ser la anterolateral, el ventrolateral, todas las que vemos espinotalámicas, tanto ventro y anterolateral. Eso es importante tenerlo en cuenta, lo menciono porque fue como muy complejo para mí entender que era lo mismo, pero con otro nombre. Y por último, de transmisión, sí, vamos a hablar de la sensibilización. Entonces, ¿alguien ha tenido como, se le ha infectado como una perforación o algo así? Cuando a la gente se le infectan cosas o tiene como dolor, como un dolor y ese dolor no se mejora, el cuerpo hace un proceso que se llama sensibilización. La sensibilización es un proceso químico donde la zona que está afectada, o sea, como que los receptores se vuelven aún más sensibles a estímulos dolorosos pequeños. Cuando a alguien le sacan una muela, a uno le dolió eso, pues idealmente le pusieron anestesia, pero le dolió. Pero cuando alguien te va a dar un pico y te acaban de sacar una muela, tú quieres matar a esa persona porque con tal el roce, o sea, te duele demasiado. Eso se llama sensibilización. Cuando yo ya no o sea, tuve un dolor y ese dolor no se quitó, químicamente el cuerpo me hace como un aumento del dolor, como que el estímulo doloroso me hace una hiperalgesia, siento demasiado esa zona. Y eso va a estar dado por varias cosas. Puede tener una sensibilización tanto central como periférica. La periférica es la que todos conocemos, cuando nos pegamos y nos sana bien, o tenemos algo infectado, o nos sacan una muela, que va a estar dada por una cosa que se llama una sopa inflamatoria. La sopa inflamatoria va a ser un montón de moléculas que van a tener ciertos componentes de cosas inmunes, pero la más importante y como la más estudiada se va a llamar la sustancia P, que va a estar asociada al receptor NK1 y el gen relacionado con la calcitonina y esas cosas. Eso me va a hacer, o sea, como que cuando yo tengo ese dolor y no soluciono ese dolor o no arreglo el tejido, ese dolor se va a ir, como que esa zona va a tener una hiperalgesia y el dolor pues va a ir aumentando cada vez que tengo un contacto que no debe ser tan duro en esa zona. Y en la sensibilización central va a ser pues un trastorno más particular donde la sensibilización se va a dar específicamente en la médula, específicamente pues en el asta dorsal, porque el asta dorsal me lleva, la información sensitiva, ¿listo? Y aquí voy a tener cosas como alodinia, voy a tener edema, eritema y esas cosas. Y por último, este pedazo, antes de ir al líquido cefalorraquídeo, va a ser la modulación. Entonces, ya entendimos que eso es periférico, que yo me pego, se sube por la médula y luego como que el cerebro hace cosas allá donde me lo interpreta. Sin embargo, nosotros vamos a tener, y pues esas son vías ascendentes, como nosotros vimos en la tutoría de tallo, bueno, no de tallo, de vías sensoriales y motoras, vimos que esas todas eran vías ascendentes, o sea, van de abajo para arriba. En el dolor específicamente, o sea, sí, solamente en el dolor, no en el tacto ni en la propiocepción, va a tener unas cosas que se van a llamar vías descendentes modulatorias del dolor. Entonces, ¿qué pasa? El dolor va a ser un proceso que tiene que ser modulado, porque pues, o sea, a mí me tiene que doler, digamos, como que lo exacto para que yo pueda sobrellevar ese dolor, sobrevivir a eso y seguir con mi vida para pues terminar de sobrevivir, porque si me duele más no voy a querer hacer nada y me quiero morir. Entonces, el dolor tiene que estar modulado, ¿listo? ¿Cómo lo vamos a modular? Pues con estas vías. Vamos a tener dos vías específicas, una que se va a llamar la vía de la inhibición, que va a ser una vía que me va a ayudar a disminuir el dolor, que son vías que utilizamos todo el tiempo. Si yo me pego y me duele y me sobo, en un punto el dolor tiene que disiparse. Eso hace esta vía de inhibición. Y voy a tener otra que va a ser una vía de facilitación donde va a amplificar ese dolor. El dolor va a ser como más insoportable. Vamos a tener, obviamente, neurotransmisores relacionados a estos. Los más conocidos van a ser los opioides, como el sistema opioide endógeno, el sistema endocannabinoide tiene unas diferencias. El sistema opioide endógeno y la noradrenalina, pero les traje algunas informaciones actualizadas de otros neurotransmisores importantes, como la serotonina. Entonces, el sistema opioide endógeno va a tener, o sea, como que no es que yo tenga opioides dentro de mí, sino que primero descubrieron que teníamos opioides afuera y luego se dieron cuenta que hay sustancias parecidas a los opioides, que me generan cosas parecidas a los opioides, que están dentro del cuerpo, como la encefalina. Bueno, ya nos vamos a mirar. Y esto lo que me va a generar van a ser efectos analgésicos y de modulación del dolor, o sea, esto me va a quitar el dolor.
Y pues obviamente esta vía puede ser estimulada por opioides exógenos como la morfina, el fentanilo, etc. Vamos a tener también uno muy importante que va a ser la noradrenalina. El núcleo de la noradrenalina va a ser el locus coeruleus, donde aquí ellos como que me van, o sea, como que esta cosa ayuda a inhibir a nivel como muy periférico el dolor, ¿listo? Y generalmente esto, la noradrenalina y como agonistas de los receptores los receptores adrenérgicos me van a ayudar a una cosa que se llama dolor neuropático. Y por último, la serotonina, que pues la serotonina funciona para todo. No sabemos muy bien qué hace. Sin embargo, se ha visto que este neurotransmisor puede tener tanto efectos que quitan el dolor como que aumentan el dolor, dependiendo de la zona donde yo esté estimulándolo. Entonces, estas son las vías descendentes del dolor. ¿Listo? O sea, como que me dolió por aquí, el dolor subió, yo ya sé que es dolor, como que lo conceptualizo en mi cabeza. Y la vía descendente va a ser esta que ustedes ven acá. Esta es la simplificada. Entonces, va a ser, o sea, si se dan cuenta, ahorita van a darse cuenta que esto es lo mismo. Entonces, de la corteza somatosensorial va a salir un montón de información para varias cosas. ¿Para qué cosas me va a salir información? Para la amígdala, porque la amígdala tiene que ver como con esas cosas de supervivencia y miedo. Cosas como el hipotálamo, porque pues tiene que dar partes del tálamo, como del tálamo y del hipotálamo para poder regular estas cosas. Y esto va a llegar a un lugar súper importante que se va a llamar la sustancia gris periaqueductal, que es este pedazo de acá. Entonces, ¿qué es? Sustancia gris, ajá. Y va a estar alrededor del acueducto de Silva. ¿Listo? Esta sustancia gris periaqueductal, que es esta PAC que ustedes ven acá, va a activarme otros muchos receptores, otros muchos núcleos de receptores. Me va a activar cosas como el núcleo parabraquial, me va a activar la formación reticular, que es lo que me mantiene consciente, me va a activar el locus coeruleus, que es lo que me saca la noradrenalina al cuerpo, y me va a activar los núcleos del rapé, que es lo que me saca la serotonina al cuerpo. Pues tiene sentido todo lo que mencionamos porque la corteza, en su vía modulatoria descendente, me activa todo lo que les mencioné anteriormente, como todos esos neurotransmisores. Por último, esto llega a la médula y hace como lo que tenga que hacer a nivel periférico y vuelve a subir y dice como, ya no me duele. Listo. ¿Qué pasa? Como unas cositas adicionales a lo que les acabo de mencionar, voy a tener unas neuronas que van a estar obviamente encargadas de eso y van a ser ciertas neuronas particulares. Entonces voy a tener unas neuronas que se van a llamar fibras aferentes primarias, que va a ser lo que me dijo que me dolía, ¿sí? O sea, como eso periférico que me hizo saber que estaba sintiendo dolor. Voy a tener interneuronas, no sé si se acuerdan que en un punto Omar les mencionó que las interneuronas generalmente botaban mucho GABA para poder regular ciertas cosas. Entonces, neuronas intermedias durante todo el camino que me van a suprimir ciertos estímulos y neuronas de proyección que pues van a ser las que van a devolver la señal al cerebro. El dolor, como todo en neuro, va a tener como cierto control específico con plasticidad. O sea, los sistemas de dolor, o lo que me hace que yo controle el dolor, son variables y son literalmente plásticos. Yo puedo cambiarlos con el tiempo. Yo puedo estar muy bien acá, mi sistema descendente modulatorio del dolor está perfecto, pero yo puedo tener una lesión, me fracturó muy mal, pasaron cosas, eso se daña y quedó como un dolor crónico de la pierna. Eso también, o sea, como cómo se dañó también lo podría revertir, porque pues esto es plástico. Sin embargo, pues la reversión es más difícil que la cronicidad. Entonces, hablando de los opioides endógenos, van a ser como unas cosas muy particulares. Los opioides endógenos son esas sustancias que tienen cierto sistema analgésico interno, que tenemos un flujo medianamente constante de esas, donde vamos a tener tres tipos particulares: las encefalinas, las endorfinas y las dimorfinas. Esta es una tabla del doctor Navarro, obviamente, donde él nos mostraba, y es importante que lo tengan muy presente, no se les vaya a olvidar esta tabla, donde, si se acuerdan, el sistema opioide endógeno estaba asociado a uno o dos receptores, y sus receptores tenían unas letras griegas. Donde tenemos mu, delta y kappa, donde los subtipos de receptores U van a estar asociados con, dentro del cuerpo, o sea, como que ellos van a responderme a encefalinas y endorfinas, pues las endorfinas, como cuando uno está feliz y hace ejercicio, y externos me van a responder a la morfina, el fentanilo y la metadona. Los delta van a estar asociados con otra vez con la encefalina, estos dos se comparten, y externamente va a estar asociado a la bueno, esa cosa,
puedo pronunciar. Y los kappa, por último, van a estar asociados a un tipo específico de endorfina, que es la A. Y van a estar asociados a esta, la nalorfina, no sé cómo pronuncian esto, que es el exógeno, ¿listo? Los más conocidos, obviamente, son la morfina, el fentanilo y la metadona, que me actúan en el mu. Por eso a nosotros nos importa mucho investigar sobre los receptores mu. Aquí hay como una tabla que tiene como un súper resumen de dónde está cada cosa, que se las dejo para que la revisen, porque pues me parece importante que tengamos algún tipo de idea de que esto existe. Pero ya. Eso fue sistema somatosensorial, como las general, o sea, todo lo general. Ahora vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo, ¿listo? ¿Quieren un descanso o seguimos derecho? Perfecto. Entonces, ya hemos hablado un tris del líquido cefalorraquídeo, como en varios tutoriales, como unas cosas chiquitas. Acá vamos a ver como una guía completa de qué es el líquido cefalorraquídeo. No vamos a hablar de punción lumbar, si quieren yo les mando un video de cómo se hace eso, porque eso es otro tema aparte y es bastante, o sea, no es complejo, pero es otra cosa. Y cómo vamos a interpretar un líquido cefalorraquídeo, que eso es muy importante que tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, el líquido cefalorraquídeo, pues ya sabemos que es un líquido, que ¿quién lo produce? Listo, los plejos coroideos. Entonces, los plejos coroideos producen el líquido cefalorraquídeo, que con el tiempo se pueden calcificar y se ve acá. Voy a tener otra, o sea, como que uno dice como, ah, bueno, el plejo lo produce, eso circula y ya, se va. La pregunta es como, ajá, ¿y eso cómo se va a usar? ¿Dónde está la cisterna de eso? O sea, ¿lo orino? ¿Qué hago con eso? Entonces, ¿qué sucede? Voy a tener unas sustancias muy interesantes que se llaman las granulaciones aracnoideas, que también está bueno conocer. Pero son estos pedacitos que ustedes ven acá. Cuando hagan una disección en un cerebro, espero que sean muchas veces en su vida, ustedes se van a dar cuenta que cuando arranquen esa vaina, no van a ver granulaciones aracnoideas. Se van a decir como, Laura me mintió y me puso una foto hecha con IA y yo no sé dónde estaba eso. Cuando ustedes hagan eso, ustedes van a mirar las meninges. En las meninges van a ver que hay como cosas que son como gotitas. Y ahí van a estar las granulaciones coroideas. Entonces, ¿qué pasa? El líquido circula, va a llegar a un punto, otra vez en el encéfalo en la parte de arriba, donde la granulación coroidea va a tomar ese líquido y lo va a verter a las venas que va a tener en el encéfalo. Y así es como él va a volver a circulación en la sangre y luego pues la sangre va a hacer lo que tiene que hacer la sangre y va a salir por la orina en algún punto. Y voy a tener una cosa muy importante que la gente no menciona y es muy importante que lo sepan, que va a ser el sistema linfático, la vía linfática. El sistema linfático, ¿se acuerdan del sistema linfático que vieron el semestre pasado? Que la mayoría va de un lado y luego como que hay otro que como que drena por un brazo. El sistema nervioso va a tener un sistema linfático específico que se llama linfático, porque está asociado a la glía, linfático. Y este no está, o sea, como que lo están estudiando mucho, tiene como muchas propiedades, pero no sabemos muy bien qué es lo que sucede con él. Se ha visto que tiene relación con los ciclos circadianos, se ha visto que tiene relación sacando el líquido cefalorraquídeo, se ha visto que este es el que en realidad limpia como todos los desechos del cerebro. Entonces es muy importante que más o menos tengan una idea de que eso existe y que hace parte también como de la limpieza del cerebro, ¿listo? Entonces, la punción lumbar. La punción lumbar, eso es un procedimiento, es en realidad el único procedimiento intervencionista que hace un neurólogo general. O sea, si eres un neurólogo intervencionista, pues hacen como cosas de intervención. Pero es el único procedimiento que es un neurólogo en general, que también lo hacen los anestesiólogos, y es un procedimiento muy chévere, donde uno lo que hace es que acuesta a una persona, o sentadito, cuenta hasta más o menos L5, donde yo ya no tengo médula espinal, sino solo tengo caudequina, cola de caballo, pone anestesia, claramente, inserta una aguja en un espacio específico, que tiene que ser pues entre las vértebras, porque pues todo le va a pagar la vértebra, y entro entre las meninges, como en ese espacio, cefalorraquídeo, y ahí saco un líquido que es clarito, es como agua, pero viscoso. Sí. Pero si ya lo viste, ¿entre cuáles partes de la...? Entre L4 y L5, después de L4, nunca antes de L4, porque funciona la médula y el paciente queda parado. Entonces, entre L4 y L5. Entonces, lo puncionas y tú le sacas un líquido, ¿listo? Entonces, tú le sacas ahí un líquido. Ese líquido es súper importante para todos nosotros, porque ese líquido me va a decir como si en el sistema nervioso central voy a tener una infección, voy a tener algo inflamatorio, puede ser que esa cosa me diga si esta persona tiene un tumor o si está bien. Y eso sería lo ideal en todos los casos. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita vamos a hablar como de cada cosa que uno le hace al líquido cefalorraquídeo, que les voy a mencionar, pero quiero que vean esta parte de indicaciones y contraindicaciones, que es muy importante.
Uno hace una punción lumbar en múltiples ocasiones, pero algunas de las indicaciones van a ser que yo piense que esta persona tiene una neuroinfección, tiene signos meningios, tiene rigidez bucal, Kernig, Brunstinsky, papiledema, tiene todas esas cosas, se ve confundido, está tieso. Si la persona uno sospecha, pues esto, si uno sospecha si la persona tiene una hemorragia subaracnoidea, porque si yo lo punciono va a salir eso con sangre. Si la persona tiene otro tipo de infección como neurosífilis o neurolues, y si la persona puede ser que, o bueno, tengo una sospecha de que tenga hidrocefalia hidrocefalia de tensión normal, puede ser una cosa de tratamiento. Y si yo sospecho que tiene una cosa que se llama hipertensión intracraneal idiopática. Esto es debatido y ya vamos a hablar de eso. Si se dan cuenta en las contraindicaciones, aquí los dividen como absolutas y relativas. Sin embargo, vamos a hacer que todas estas son absolutas. O sea, si la persona tiene eso, como que no la haga, llame a otra persona y que esa persona decide si quiere hacerlo. Entonces, si la zona donde yo voy a puncionar tiene una infección, obviamente no voy a puncionar ahí, porque si yo pincho ahí y entra un poquito de piel, voy a generar una neuroinfección y puede pues matar a una persona por una neuroinfección. Relativas, si la persona tiene un tipo de coagulopatía, porque igual yo estoy puncionándolo, puede ser que no pueda cerrarlo y se le salga y se desangre por ahí, y eso es malo. Que yo tenga una lesión que sea ocupante de espacio, o sea, como una masa que haga que el espacio que hay dentro, o sea, como que tenga presión adentro por una masa y que cuando lo abra se salga todo el líquido por ahí. Y que tenga pues otras cosas de la coagulación como trombocitopenia. Entonces, ¿qué sucede? Hay algunos casos donde yo estoy autorizado de hacer una punción lumbar cuando la persona tiene algún tipo de hipertensión intracraneal. No en todos los casos porque es demasiado riesgoso. ¿Listo? Entonces, si yo sé que la hipertensión endocrinal de esta persona, o sospecho, está dada porque tengo un efecto de masa adentro, no se la hago. ¿Por qué? Porque si yo se la hago y funciono y sale todo ese líquido, la presión va a querer salir por algún lado y encontró un huequito. Entonces todo el sistema nervioso central va a querer salir por ese mismo huequito. Entonces el cerebro va a bajar por el foramen magno y se me va a herniar y voy a matar a la persona porque en el tallo tengo los centros respiratorios y la persona se me muere. Entonces si yo sé y estoy absolutamente segura que la hipertensión craneal de esta persona es por un tumor o por un efecto de masa de algún tipo, no se la hago. Si pienso que es otra patología, puedo valorar hacérselo. ¿Listo? Pero siempre tienen que consultar con alguien que sepa el tema. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Listo. Esto es lo que vamos a entender ahorita. Si se dan cuenta, yo voy a tener algunas cosas, como enfermedades o condiciones, y voy a tener como algunas características de las que tengo acá arriba. A un líquido cefalorraquídeo, yo voy a buscarle el aspecto, una cosa que se llama la presión de apertura, voy a mirar las células, las proteínas y otras cosas que específicamente va a ser la glucosa. ¿Listo? Puede ser que le evalúe más cosas dependiendo como lo que necesite, pero estas son las básicas. Entonces vamos a entender por qué esta tabla es tan grande. Entonces, primero vamos a hablar de la presión de apertura. La presión de apertura, o sea, cuando yo hago la punción y tengo a la persona con la agujita, lo primero que yo tengo que hacer es que dejo que caigan 2 gotitas, idealmente en algo estéril. Después conecto una manguerita y esa manguerita va a llenarse hasta como una distancia. Esa manguerita se llena. Y yo luego esa manguerita como que miro cuánto mide eso. Eso se llama la presión de apertura. La manguerita esa que les estoy diciendo que es una pequeña sonda, tiene un diámetro específico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo cuando conecto la manguerita y la manguerita solo llena hasta cierto punto, ese es el nivel de presión al que el líquido cefalorraquídeo está saliendo. Eso hace correlación a la presión de apertura. Y la presión de apertura va a ser una característica muy importante del líquido cefalorraquídeo, o sea, como que tal no es del líquido cefalorraquídeo, pero sí. Va a ser muy importante porque algunas enfermedades van a tener mayor presión de apertura que otras. Entonces, la presión de apertura en adultos tiende a ser entre 10 y 25. Hay gente que es de 15 a 25, pero entre 10 y 25 es como un rango bastante bueno. ¿Qué pasa? Hay características de la persona que hace que la presión de apertura sea más alta. Si son hombres jóvenes, muy deportivos, puede ser que la presión de apertura sea hasta 30 centímetros, o sea, como que se pase 5 centímetros de lo normal. Si las personas tienen un índice de masa corporal, puede ser que también la presión de apertura salga más alta. Entonces toca como mirar muy bien esas características individualizantes del paciente
para entenderlo. Si tengo niños, eso va a variar. El punto de corte que me dicen en niños que varía son 8 años, que son esos de 96 meses, esos son 8 años. Donde como que en promedio la presión de apertura tendría que ser 19.2 y mayores de ellos tendría que ser hasta 22. Pero pues siempre recuerden como esas cosas específicamente del paciente. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien sabe quién es la doctrina de Monroe? ¿Alguien sabe quién es Monroe? Yeah. Entonces, la doctrina de Monroe tiene todo el sentido del mundo con lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué sucede? Esta doctrina me dice que la presión intracraneal va a estar dada por 3 elementos. Va a estar dada por 3 elementos. El cerebro, como tal, el parénquima cerebral, que me va a ocupar la mayoría del espacio. El líquido cefalorraquídeo, que me va a ocupar otra parte del espacio. El volumen de sangre que tengo circulando. Esas 3 cosas como grandes. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo una presión intracraneal normal, voy a tener, pues el cerebro va a ocuparme la mayor parte del espacio, el líquido cefalorraquídeo, otra parte, la parte arterial y la parte venosa. Cuando yo tengo un aumento de presión intracraneal, puede ser que el aumento sea crónico y el cuerpo pueda compensar eso. O sea, digamos, si a mí me sale un tumor, Dios quiera que no, y empieza a crecer en mi cabeza, despacio, muy lento, el cuerpo puede adaptarse y dice, como, bueno, esto está creciendo acá, yo voy a ir disminuyendo el líquido cefalorraquídeo o voy a ir comprimiendo el encéfalo para que el tumor crezca. Entonces, eso sería una persona que tiene una patología o un efecto de masa, acá, y se está compensando. ¿Cómo se está compensando? Tiene que robarse espacio de algún lado. Generalmente se roba espacio de líquido cefalorraquídeo, o sea, hay menos líquido cefalorraquídeo circulando, o se roba espacio del encéfalo, lo empieza a espichar. Y ahí empezamos a tener como la sintomatología. Cuando yo tengo una presión intracraneal que está demasiado aumentada, o sea, como muy aumentada, en muy poco tiempo, y el cerebro no alcanza a compensar, voy a tener cosas muy negativas. Porque si yo no alcanzo a compensar por ninguna de las zonas, ¿qué es lo que sucede? La presión del cerebro va a querer salir por algún huequito. ¿Cuál es el mejor huequito que puede salir? El foramen magno. Se sale, se hernia la persona y se muere. Por eso la presión intracraneal es tan importante a tener en cuenta. Porque pues hay ciertas cosas que va a hacer que se aumente de manera muy súbita y muy rápida y yo tenga que darle más cabida al cerebro. Cuando yo tengo un accidente de tránsito y me toteo, voy en una moto y me toteo contra un poste, mi cerebro se empieza a desmatizar. Tengo un cambio de electrolitos, el cerebro empieza a crecer. Y para que él no salga por el hueco que está abajo, por el foramen magno, lo que hacen los neurocirujanos es que llegan, pelan a la persona, le abren el cráneo y la dejan sin calota, sin la parte de la cabeza, para que el cerebro pueda expandirse lo que necesita expandirse y no tenga ese cambio de presiones intracraneales porque si no lo va a matar. ¿Listo? Se llama una ventana del cráneo. ¿Alguien sabe qué es la triada de Cushing? Hoy estoy muy preguntando. Es la de la hipertensión. Ok, y... Papiledema y sensibilidad. No. O sea, sí, pero no. Entonces, la triada de Sí, Cushing... las bradis y las bradileas, bradicardia y... Ok, bien. O sea, ahí tenemos una idea. O sea, todo lo que dijeron tiene sentido con hipertensión endocrinal. Entonces, ¿qué pasa? La tríada de Cushing es una tríada específica de un señor súper importante que ya debieron recordar por ahí del PSM, que era de Cushing, un señor ahí, que él nos dice que cuando yo tengo un aumento de la presión intracraneal, de las primeras cosas que va a tener van a ser estas. Voy a tener bradicardia, el corazón va a ir a empezar muy lento. Voy a tener respiraciones irregulares, que en alguna literatura aparece como bradipnea, pero puede ser que yo tenga otro tipo de respiración, que eso lo vamos a ver en el siguiente caso. Puede ser que tenga respiraciones de Cheyne-Stokes y bueno, otro tipo de respiraciones. Y que cuando yo le tomo la presión arterial de la persona, voy a tener una diferencia entre el número de la sistólica y el número de la diastólica de 100 valores. ¿Listo? Entonces tengo una presión arterial de 190 a 84. Ahí hay una diferencia de 100. Eso es lo que me quiere decir esta triada. Lo que ustedes me dicen de papiledema tiene toda la razón, que cuando yo tenga hipertensión endocrinal tenga papiledema, claro.
vómito en proyectil también, pero esto tiene sentido fisiológico porque los centros que me controlan estas cosas autonómicas están en el tallo. Y como yo quiero, o sea, el cerebro quiere bajarse por el foramen magnum, me los está apretando. Listo. Bueno, el color del líquido cefalorraquídeo de nosotros tiene que ser transparente, ¿listo? Eso no tiene que oler a nada. Hay gente que la funciona, esa vaina es verde y huele a podrido, pasa, y eso es malo. O sea, como eso no. Si no es transparente o color cristal roca, como sale en la literatura, algo está pasando. No quiere decir que algo malo esté pasando todo el tiempo, pero algo está pasando. El líquido cefalorraquídeo puede cambiar de color si yo tengo 200 glóbulos blancos en él, como en esa muestra, o si tengo 400 glóbulos rojos. Ahí ya se me empieza a poner como un poquito más oscuro, ¿listo? Se ve como turbio. Si yo tengo más de 6000 glóbulos rojos en ese poco de líquido, se va a ver sangre. O sea, esa cosa está sangrando por alguna razón. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, una cosa importante. Cuando yo hago una punción lumbar, yo quiero cuidar a los bacteriólogos del mundo, que los bacteriólogos del mundo me quieran. Entonces yo no tomo solamente una porción de líquido cefalorraquídeo. Tomo 4, de 3 a 4. Siempre tomo de 3 a 4 porque puede ser que tengan que pasarlo a hacer 1000 cosas y tengan que hacerle 1000 tests. Entonces yo tengo que tener el suficiente. El líquido cefalorraquídeo que yo le quito a esa persona se va a regenerar en 30 minutos. Entonces pues no hay ningún problema. Sí, de 2 horas, de 30 a 2 horas. Ok. Porque me acuerdo cuando me operaron de la rodilla, que me pusieron la anestesia así por la columna, que supongo que esa casi nunca se me... Sí. No me dejaron alzar la cabeza como por Bueno. 3 horas. Ese es un hot topic, se los voy a decir acá como un pequeño inciso porque me parece súper importante tenerlo en cuenta. Cuando te funcionan hay una cosa que se llama cefalea postpunción. Espero que tal vez mañana la hablemos un poco. Eso es un dolor de cabeza que te da después de la punción. Les voy a decir un secreto que me dijo un neurólogo una vez. Tú a un paciente siempre le dices, su merced durante 2 horas, mientras eso se le regenera, su merced se queda acostado, no se mueve, no va al baño, no respira, o sea, usted se queda quieto para que no le dé dolor. Si a ti te va a dar cefalea postpunción, te va a dar cefalea postpunción. Tú puedes hacer hula hula, saltar, pararte de manos, hacer lo que tú quieras después de esa punción. Pero si te va a dar, te va a dar. Y te la tienen que tratar. Si no te va a dar, no te va a dar. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si te va a dar, te va a dar. Entonces, la próxima vez puedes pararte, pues, o sea, te puedo dar la cabeza. No, pues pero... por si no pude pararme porque tenía los pies dormidos. pues no, ni modo. Pero sí me decían como que no hagas, yo intentaba como hacer así, me decían, no hagas así. No hagas así. Pero pues en realidad eso no influye, porque pues fisiológicamente yo, ¿qué estoy haciendo ahí? O sea, estoy quitando un poquito, o sea, estoy modificando manera mínima Monroe Kelly y ya se está generando otra vez como líquido, entonces no hay ningún inconveniente con eso. Hay gente que y pues obviamente si le duele la cabeza, luego es que usted se paró. La gente es como, ay, sí, yo intenté hacer así. Listo. Volvamos. Entonces, el color tiene que ser color cristal roca, clarito, transparente. Es como agua, pero se ve como viscoso. Es como muy chévere tenerlo en la mano. Entonces, yo puedo tener variaciones del color que generalmente van a estar asociadas a patología. Puede ser que yo tenga una santocromía santo con X, es amarillo. Es que el líquido se ve como pis, como un poquito más amarillito de lo normal. Eso pues obviamente yo lo puedo ver, obviamente el bacteriólogo lo va a ver cuando lo analices. Pero eso me quiere decir ciertas cosas. Eso me quiere decir primero que hay algo con la sangre de esa persona. Puede ser que yo en ese líquido cefalorraquídeo tenga hemoglobina por alguna razón. Entonces se va a ver como o rosita o sea, cuando tengo oxihemoglobina se va a ver como rosadito, muy clarito. Y cuando tengo bilirrubina, pues se va a ver como amarillito. Y esto va a estar pues principalmente asociado cuando yo tengo una hemorragia subaracnoidea. Cuando tengo hemorragia subaracnoidea allá arriba, tengo liberación de pues glóbulos rojos a esa zona, y pues los glóbulos rojos se van a tener que quedar en un punto y pues se va a ver amarillito. Puede verse amarillito hasta 12 días después de la hemorragia. Y puede ser que también tenga concentraciones de proteínas elevadas. Tengo otras condiciones que no van a ser vasculares, que me pueden generar que yo tenga santocromía, que van a ser principalmente trastornos de las bilirrubinas. Ustedes nunca, o sea, tal vez sí conocen, o sea, estadísticamente tiene que pasar. Nunca han estado con una persona y fueron a tomar con esa persona y el día siguiente la persona está como súper deshidratada y se ve como amarilla. Un día miren bien a sus amigos, va a haber uno que se va a ver amarillo, se los juro.
esa persona probablemente tenga síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es un trastorno leve de la bilirrubina, donde las personas en ciertos cambios de estrés fisiológico, cuando están deshidratados, cuando no duermen bien, cuando están estresados, se ponen amarillos. Es muy leve, muy poquito, pero se ponen amarillos. Entonces, cuando vayan a tomar con alguien, cuando corran una maratón con alguien, mírenlo y puede ser que sea amarillo y que tenga las bilirrubinas arriba. Y eso puede generar que yo tenga el líquido cefalorraquídeo un poquito centocrómico. Listo. Ta, ta, ta. Color ya. Ahora, recuento de las células. El líquido cefalorraquídeo idealmente no debe tener células dentro. O sea, como, si tiene células, uno dice como, ay, marica, pero no. O sea, eso tiene que ser, es lo más estéril que hay en el cuerpo, es como el pis, estéril. El pis es estéril. Tú te puedes tomar el pis, eso no tiene que tener ninguna infección. Idealmente. Pues si lo saco de sonda, o sea, como que si lo orino, pues todo el tracto tiene infección. Claro. Pero si yo lo saco directamente allá, eso no debe tener infección. Como aquí yo lo voy a sacar y voy a tener que hacer un daño, o sea, tengo que atravesar piel, cartílago, sí, o sea, tengo que atravesar todo eso. Puede ser que yo tenga unas células y hasta un número de células particulares normal. Este número varía de laboratorio en laboratorio, pero la literatura más reciente nos dice que hasta 5 leucos y 5 eritrocitos pueden ser normales. Puede ser que yo al paciente yo tenga la mejor intención, pero yo le hago una punción lumbar traumática, o sea, tengo mala técnica, tengo un mal día, tengo hambre, y le hago al paciente muy duro o no puedo encontrársela porque el paciente tiene una cifoescoliosis y salga traumática. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a salir con mucha sangre. Entonces yo tengo que especificar que tuve dificultades cuando hice la punción para que pues descarten otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de cosas patológicas, voy a tener este término que se va a llamar pleocitosis leucocitaria. La pleocitosis leucocitaria va a ser como que yo tengo más células leucocíticas o leucocitos anormales, o sea, tengo más de 5. Y yo tengo que ajustar este valor si hice una punción traumática. O sea, si a mí me dicen que tengo un montón de glóbulos blancos, pero yo soy consciente que yo soy una bestia y lo hice mal, yo tengo que utilizar esta fórmula, o bueno, esto que está escrito acá, que es que tengo que restarle un leucocito por cada de 500 a 1500 eritrocitos que tengan el líquido cefalorraquídeo. O sea, tengo 1500 eritrocitos, tengo 1500 eritrocitos, me llega, yo digo, ay no, pero yo me acuerdo que yo ese día estaba de un genio terrible y eso acribilla a ese señor, pero tenaz. Entonces yo le digo, bueno, tiene 6 leucocitos, entonces 1500 yo le voy a restar, bueno, si tiene 1500 le resto un leucocito, entonces ahora tengo 5 leucocitos, o sea, el señor está bien. ¿Esto tuvo sentido? ¿Sí? El aumento de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo puede ser tanto patológico como infeccioso como no infeccioso. Siempre es patológico. Y esta es la forma de saber que yo tengo una hemorragia, o sea, la persona tuvo una hemorragia subaracnoidea y no una punción traumática. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando la persona tuvo una hemorragia, voy a tener un recuento eritrocitario elevado, sí, aproximadamente más de 2000 células rojas. Si se acuerdan, nosotros tomamos esos tubos, o sea, los tubos, los 4. Si el primero me sale lleno de sangre y el cuarto ya no tiene sangre ni está amarillo, yo digo, pues eso es traumático, o sea, como que ya sacó todo lo que tenía que sacar de sangre que yo le hice. Es una hemorragia si la persona tiene xantocromia, o sea, está amarillo, tiene sentido, porque la bilirrubina se está concentrando, todo eso. Y pues si la presión de apertura está elevada aproximadamente, o sea, no elevada, sino que mayor de 20, pues todas esas características juntas en un líquido cefalorraquídeo me dicen como, si fue una hemorragia, no fue una punción traumática. Listo. Cuando hablamos de otras células, pues ya hablamos de la pleiocitosis. O sea, yo que me digan como, este paciente tiene 15 leucos. O sea, como que súper chévere, o sea, como que tiene 15 leucos. Pero pues yo tengo que hacer una correlación con lo que tiene el paciente. El paciente tiene fiebre, el paciente tiene vómito, el paciente tiene mareo. Entonces tengo que hacer la correlación para saber. Si yo tengo una alta sospecha que la persona tiene un tumor, o sea, yo digo, no, es que estoy seguro que es un tumor, o sea, no tiene neuroimagen, pero yo creo que es un tumor. Y el líquido me sale limpio, sin ningún tipo de célula rara o algo así, yo tengo permitido volvérsela a tomar porque mi sospecha clínica es más grande que mi interpretación de laboratorio. Ya 2, si ya estás seguro que es un tumor y a la segunda te sale que está bien, ya hay algo raro contigo, entonces deja de punchar el peso. Listo. Proteínas.
El líquido cefalorraquídeo puede ser que tenga proteínas, una cantidad mesurada, poca de proteínas. Bueno, una cosa con esto es que ustedes tienen que tener en cuenta los valores y la referencia que tengan del laboratorio. Si ustedes se dan cuenta, esto es de 23 a 38 miligramos decilitro, que es absolutamente diferente a 0.23 a 0.38 gramos por litro. Entonces ustedes siempre tienen, cuando lean algo, tienen que ver cuál, o sea, como en qué unidad está. Porque luego van a decir, como, es que el paciente está súper infectado y está bien. Y eso da mucha pena. Entonces, de los valores, o sea, como que este es la generalidad, o sea, como que así tiene que estar como el promedio poblacional. Sin embargo, se ha reportado que lo más bajo que una persona típica que está bien tiene de proteínas es 9 y lo máximo es 93. Es como lo máximo. Y tienen que tener en cuenta que el paciente, dependiendo de sus características demográficas y quién es él, puede tener una concentración más elevada de proteínas y no quiere decir que esté teniendo un proceso patológico neuroinfeccioso o al sistema nervioso central. Si el paciente es hombre y es viejito y tiene diabetes y tiene algo como una estenosis espinal que no deja que fluya todo el líquido y tiene hipertensión, probablemente las proteínas van a salir más elevadas. Pero no es que esté enfermo, o sea, puede ser que esté enfermo de otra cosa. No es que tenga algo en el sistema nervioso central asociado al líquido cefalorraquídeo, pero puede ser que esas cosas como que me modifiquen la cantidad de proteínas. Cuando hablamos de proteínas vamos a tener, creo que son solo estas dos, sí, las inmunoglobulinas y las bandas oligoclonales van a estar presentes en enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Y puede estar presente en muchas cosas. En neuroinfecciones es un poco raro, en Colombia es muy raro, pero en Estados Unidos describen que en la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad por una picadura de un bicho, de la garrapata en específico, me puede dar un aumento de proteínas. Si yo tengo como cosas autoinmunes, tumores, enfermedades pues que proliferan los linfocitos, puede ser que yo tenga tanto las inmunoglobulinas como las bandas oligoclonales aumentadas. Pero pues la especificidad puede ser limitada, entonces yo tengo que hacer una correlación clínica siempre. Y ya creo que esta es las últimas. Cuando se hace proteínas totales, o sea que el primero concentra todas inmunoglobulinas y proteínas. Y si tienen la duda de que sea un autoinmune o que sea una enfermedad de Lyme, sí se hacen las inmunoglobulinas por separado. Eso lo dice una bacterióloga certificada, doctorada de neurociencias, Alejandra. Pronto. Entonces, gracias, Denise. Ya de las últimas cosas que vamos a valorar va a ser algo súper importante que va a ser la glucosa. La glucosa es muy importante, chicos, o sea, para el sistema nervioso central la glucosa es súper importante. Entonces, la glucosa va a tener unos niveles particulares. En adultos, en niños esto cambia, pero en adultos va a ser de 45 a 80 miligramos decilitro. Y yo puedo tener dos cosas específicas. La hipoglucorraquia, o sea, tengo baja glucosa en la parte raquídea, hipoglucorraquia, o la hiperglucorraquia. La hipoglucorraquia es mala, o sea, como que eso no está chévere. Porque me quiere decir que yo tengo ciertos procesos específicamente infecciosos, pueden ser de otros tipos, pero característicamente infecciosos, que me están acabando con la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Si yo tengo una infección por una bacteria, la bacteria va a tener hambre en algún punto y se va a comer la glucosa que está nadando en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese es un marcador para saber que yo, si sospecho una neuroinfección que es meningítica, sea una meningitis bacteriana y no viral, porque como los virus no están vivos, los virus no comen. Entonces, cuando yo tengo una meningitis viral, no va a tener, o sea, puede ser que tenga algún tipo de variación muy leve en glucosa, pero cuando tengo una meningitis bacteriana voy a tener disminución de la glucosa. La hiperglucorraquia es muy rara, generalmente no se describe en muchas condiciones como tal del sistema nervioso central. Como que sí se ha visto que yo puedo tener niveles muy altos de glucosa en el sistema nervioso central, específicamente cuando tengo trastornos del metabolismo como diabetes o tengo mucha glucosa de nivel sistémico. Pero es muy raro que se superen los 300 miligramos decilitro. Entonces, puedo tener como muchas etiologías. Esta tabla me gustó porque tiene como las etiologías de hipoglucorraquia, las comunes y las que no están tan comunes, pero se han reportado.
que la principal va a ser meningitis bacteriana. Puede ser que yo tenga otras cosas asociadas con cosas metabólicas de transportadores, como deficiencias de transportadores 1 de glucosa, que puede estar relacionado con algunos tipos de epilepsia, etc. Pero pues me gustó la tabla. Y por último, por último, el lactato, que va a ser muy importante y el lactato va a ser su mejor amigo de aquí en adelante. El lactato vamos a también a medirlo porque es muy vital para todo, como el funcionamiento, específicamente el funcionamiento del sistema nervioso central. Y vamos a tener unos niveles de 16 a 49 miligramos de decilitro. Eso depende, puede variar dependiendo cada laboratorio porque ellos tienen cortes diferentes. Sin embargo, esta también va a ser una prueba útil cuando yo tenga que diferenciar entre una meningitis viral a una bacteriana. ¿Por qué? Porque las meningitis bacterianas que aún no han sido tratadas van a tener mayor cantidad de lactato que las virales, por lo mismo que les mencioné anteriormente. Las bacterias tienen un metabolismo muy activo, más activo que el de los virus, si podemos hablar de metabolismo en virus, que me van a generar pues más lactato ahí. Esto es una recorderis, como que quiero que ustedes se queden, que en la casa lo lean. ¿Cuáles son las principales diferencias entre una meningitis viral y bacteriana? Porque esa es la mayoría de cosas que llegan y la gente se muere aquí por meningitis. O sea, la gente no identifica las cosas a tiempo, o sea, como que se mueren mucho por eso, porque no saben qué es. O le dan antibiótico y lo vuelven como resistente y eso es como muy negativo. Entonces, ahora, más o menos, cuando revisen en la casa, va a tener sentido con los valores que les mencioné anteriormente de lo que quede. El aspecto, la presión, las células, las proteínas y principalmente la glucosa. ¿Listo? Terminamos. Y mañana miramos humanidades, porque pues eso es. Alejandro. Hay otra cosa que se les olvida cuando lo solicitan y es que el líquido suprarraquídeo tiene que ser el microbiológico. Y el microbiológico es cultivo de aerobios, anaerobios y se le hace tinción de Similce para descartar que sea tuberculosis benigna. Y también se le hace una prueba que se llama la prueba de química china para descartar ectoplasma capsular. Entonces, siempre cuando ustedes hacen la orden, hacen como citoquímica y se les olvida añadir el microbiológico. Entonces, no se les olvida esa parte que es obligatoria. Porque con lactato, proteínas y glucosa, ustedes hacen un preliminar para darle tratamiento a ese paciente, pero si no les va a funcionar, van a necesitar que el laboratorio les haga el aislamiento del microorganismo y el antibiograma para que ustedes corrijan el tratamiento. Entonces no se les olvide. Gracias, Aleja. Listo, chicos. ¿Alguna duda, inquietud, cosa? No se les olvide llenar la asistencia, que nadie llena la asistencia. Por favor. Bueno, estimados. Adiós, que les vaya bien.